Note que nos vamos a comer este día las armas de doble filo, las virtudes peligrosas de la mujer, y ahora vamos con una muy buena arma que tenemos, la creatividad. Sí somos muy creativas, ¿verdad? Bien creativas que somos, pero luego ahí andamos alucinando de tan creativas que somos. Entonces, no le exageremos, vamos a ver qué le dio el Señor a nuestra hermana Claudita, que va a ser nuestra exponente en esta mañana. Ella es experta en este tema, así que ahora sí vamos a tener un súper alimento listas para escuchar. Vamos a orar con Claudita. Nuestro Dios hermoso, Padre, te queremos suplicar que tú bendigas a Claudita en este momento, que tú pongas las palabras en su boca, que seas tú, Señor, el que nos hable, danos lo que necesitamos, aliméntanos, Señor, con esta palabra preciosa. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Eso quiere decir que apagaron el otro. Buenos días, mis queridas hermanas. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Proverbios 31. Proverbios 31 es la base de nuestro tema en esta mañana. Le doy gracias a Dios porque nuevamente puedo estar con ustedes compartiendo de la bendición de la palabra del Señor, y en especial, hermanas, porque en la conferencia, en el tema pasado que tuve a mi cargo, hicimos por ahí un ejercicio que fue un grito, y quiero comentarles esto, hermanas. Fue ese ejercicio para desestresarnos, pero sí es importante que sepamos algo. Nosotros no queremos ser, personal, yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie, y mucho menos para el crecimiento en la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algunos ejercicios que no podemos hacer, los respetamos, porque lo importante y el objetivo de estar aquí es lo que el Señor nos dice, no lo que hacemos, y eso nos va a permitir crecer. Entonces, todas estas situaciones nos ayudan a bien para poder ir mejorando en cada uno de los temas que el Señor pone en este calendario, para que juntas podamos crecer, para que podamos alabar al Señor mejor, y también para tener las herramientas necesarias para compartirlas en nuestros hogares, en ese día a día en el que no estamos juntas y tenemos que enfrentar cada una con los recursos del Señor primeramente, y con las capacidades que Él nos ha dado, enfrentar las situaciones de la vida. Y que el Señor nos bendiga en la exposición de su palabra en este día y siempre que lo hagamos. Vamos, antes de leer Proverbios 31, a entender algo muy importante de esta parte de la palabra del Señor. Este mensaje de la mujer virtuosa empieza con una pregunta. ¿Cuántas saben qué pregunta es esa? ¿Quién la hallará? Así como, está difícil que encontremos a una mujer así, ¿verdad? Y cuando le decía yo al Señor, Señor, de todas las mujeres de la Biblia, ¿cuál es la más creativa? Yo buscaba a Ruth y el Señor me decía, regrésate a Proverbios. Y yo decía, Señor, pero ¿quién la va a hallar? Ni yo veía muchas cosas que el Señor tiene para nosotros aquí. ¿Y por qué les digo que vamos a empezar con esta pregunta? Porque yo espero que en esta mañana el Señor nos permita, no a nosotras, no preguntarnos quién la hallará, sino que el Señor, podamos nosotros decirle al Señor, Señor, cuenta conmigo, aquí estoy, aquí me pueden encontrar. Y creo que el Señor lo que quiere es que tomemos clara conciencia, no tan solo en nuestra mente, sino también en nuestra responsabilidad con el Señor, de que una mujer cristiana
puede ser una mujer virtuosa y que Dios cuenta con mujeres así. Así es que vamos a leer de los versículos 10 al 31. ¿Lo tenemos listo, hermanas? La palabra del Señor dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Libera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alaben en las puertas sus hechos. Señor, bendice tu palabra y abre nuestra mente y nuestro corazón para lo que tú nos regalas en esta mañana. Amén. Hermanas, armas de doble filo, las virtudes peligrosas de la mujer. Y esta mañana tenemos la siguiente, por favor, una virtud muy bonita que es la creatividad de la mujer, porque es muy específica. Los hombres son muy creativos también. Actualmente hay carreras universitarias de creatividad muy, muy bonitas. La arquitectura es una de ellas, el diseño gráfico, diseños de páginas de internet. Hay otras, hay una carrera muy nueva que se llama algo de empresas, déjenme acuerdo, se me fue el nombre, innovación de empresas, que es el crear nuevos modelos. Y creatividad nos habla de eso, de innovar, de hacer cosas nuevas. En el caso de carreras profesionales son esas. Pero en el caso de nosotros en la vida diaria, nuestra mente trabaja muy rápido, siempre buscando qué hacer de nuevo. Pero cuando estamos muy aceleradas, hermanas, esa creatividad se puede volver en nuestra contra. Y entonces ya la creatividad deja de ser eso y se puede convertir en afán y ansiedad. Y vamos a ver un poquito cómo es que la línea es muy, muy pequeña entre lo que es estar creando, trabajando, estando en ese ritmo, aún de la casa, con los quehaceres de la casa, y de pronto estamos ya viviendo una situación de afán y ansiedad. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas definiciones de lo que se conoce por creatividad. Una manera de comportarse ante los problemas. Eso implica que tienen imaginación, iniciativa, originalidad, flexibilidad. Otra definición dice que la creatividad es una forma de vivir, que es el activo más importante para el éxito personal. Estas son definiciones comunes del internet o de libros que encontramos en nuestro diario vivir. Es un proceso intelectual cuyo resultado es la producción de ideas para solucionar necesidades y superarlas. Y la palabra creatividad
proviene de la palabra latina creare, que significa engendrar, producir o crear. Estas son las definiciones que tenemos de en lo que se refiere a la creatividad, es decir, dar origen a algo. Pero ese dar origen a algo tiene que ver con las necesidades o el que nosotros queramos solucionar situaciones. Mientras no enfrentamos una crisis, un problema o una situación para solucionar, nos vamos como siempre, pensamos como siempre, hacemos lo de siempre, tenemos una rutina. Pero cuando nos enfrentamos a una situación determinada que implica, debo solucionarlo o debo averiguar cómo lo voy a hacer o buscar quien me enseñe cómo solucionarlo, entonces nuestra mente empieza a trabajar y empezamos a crear ideas, empezamos a tomar datos, a medir distancia y en el lenguaje común decimos a medirle el agua a los camotes, ¿verdad? Para reaccionar. Entonces, la creatividad tiene que ver con eso. La siguiente. Yo creo, en lo personal, hermanas, que la creatividad es un rasgo que en la creación de Dios como nuestro creador ha puesto en sus criaturas. Creo que es algo que define la gracia y el poder de Dios. Porque hay algo muy interesante. En los estudios que se han hecho de psicología, en 1983, me voy a ir más para atrás. Ustedes han oído de lo que se llama el coeficiente intelectual. Cuando uno va al trabajo o en las secundarias, a los hijos les hacen evaluaciones de orientación vocacional y les miden el coeficiente intelectual. Eso quiere decir que hay un rango en donde esa medida dice que son aptos para responder a los problemas de la vida diaria. Ese es el coeficiente intelectual. Y entonces dice que hay unos que están por arriba del 120, porque se miden números, y dice que esos de 120 son sobre los sobredotados, aquellos que tienen una agilidad mental increíble. Y todos los que no estamos en el 120, somos normales, y todavía hay una línea más abajo en donde entran los discapacitados, sobre todo las personas que tienen problemas o deficiencia mental. Eso se utilizaba mucho en todas estas evaluaciones. A partir de 1983, el doctor Howard Gardner hace una recopilación, hablando en psicología, de algo que se llama las inteligencias múltiples. Y se refiere a que ese coeficiente intelectual responde a dos medidas. Una que es la lógica matemática, o sea, números y todo lo que tiene que ver con resolución de problemas matemáticos. Y la otra es el aprendizaje que se da culturalmente en una zona urbana, lo cual nos metía en muchos problemas a la hora del aprendizaje, porque personas, por ejemplo, que están en las sierras de nuestro país, o personas que no cursaron más que la primaria, pues al medirlas con esa prueba, el coeficiente era muy bajo y no podíamos decir que eran personas que tuvieran deficiencia mental. Entonces, con esto de las inteligencias múltiples, nos permitía ver un panorama más amplio, es decir, hay personas que no tan solo son buenas para la lógica matemática, hay personas que son excelentes y tienen capacidades y habilidades para hablar en público, para leer y entender por sí sola textos, estoy hablando de la lingüística visual, esa inteligencia. Otra que se llama inteligencia cinética, que es de movimiento, y podemos ver atletas que son especiales para aprender eso. Por ejemplo, yo al menos en esa sí tengo un 0 por un lado,
Inclusive para aplaudir a mí me cuesta trabajo, o aplaudo o canto. Entonces, como no quiero hacer feo, mejor canto, creo que me sale un poquito mejor que la aplaudida. Entonces, hay habilidades y capacidades, y este doctor las fue clasificando. La creatividad entra en una de esas inteligencias que se llama inteligencia espacial, y no es del espacio de astronauta. Se refiere a que es capaz de hacer modelos, de crear, de tener ideas, y de, con lo que tiene a la mano, formar algo original de su propia invención. Y así es como él ubica la creatividad como una inteligencia muy especial en algunas personas. Pero lo más importante de esto es que todos lo tenemos. Aún los chicos que están diagnosticados con una discapacidad, como son los niños sordos, como son los débiles visuales, como son los débiles mentales, ellos tienen, de acuerdo a su nivel, una habilidad y capacidad para crear. Ellos se sorprenden también por lo que logran, ¿sí? La palabra que usan mucho con creatividad es eureka, así como, wow, lo logré. Y aún los niños con discapacidades o con capacidades especiales tienen esto. Ahora bien, porque yo digo que este es un rasgo muy especial y un regalo que Dios nos da, y es evidente. Fíjense lo que dice Romanos 1:20. ¿Podemos buscarlo, por favor, lo que dice Romanos 1:20? Y voy a leerlo para que nuestras hermanas y hermanos que están conectados a internet puedan seguirnos con el tema de hoy. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Qué interesante lo que dice la palabra del Señor aquí, hermanas, porque el único verdaderamente original y creativo, desde mi punto de vista de experiencia personal y profesional, porque lo sostengo, es que Dios creó a partir de la nada. Y nosotros todo lo que vayamos haciendo es a partir de algo que ya existe, ¿sí? Solo lo vamos, creo yo, que innovando, dándole otras formas, aunque es nuestro toque original, y por eso decimos que creamos cosas. Pero lo hacemos a partir de lo que ya existe, de lo que ya tenemos. Y la palabra del Señor nos dice que nadie puede decir que lo que vemos a nuestro alrededor es creación de Dios, ¿sí? Ha sido hecho y se sostiene y se mantiene. Entonces, creo que este regalo que Dios nos da es muy importante, pero tenemos que aprender a administrarlo. De eso se trata. Proverbios 24:6 habla del ingenio, es decir, la capacidad que el ser humano tiene, y en este versículo en especial se refiere al ingenio en las batallas, de cómo se van creando estrategias para cuando se está en la guerra. Y si nosotros trasladamos estas palabras a nuestra vida diaria, pues miren que sí, son desafíos todos los días para encontrar solución a todo lo que nos sucede. La siguiente, por favor. Ahora bien, aquí tenemos 15 características de una mujer creativa. Confiable, generosa, trabajadora, siempre piensa en los demás, se preocupa por el bienestar de su familia, tiene visión, es exitosa en lo que emprende, tiene nuevas estrategias de trabajo, administra bien sus bienes, trabaja con sus propias manos. Son 15, mis queridas hermanas. La estadística dice que si usted cuenta con 3 o más, usted entra en el rango de una mujer creativa. A ver, busque si tiene cuando menos 3. Ahí en las hojitas que les dieron,
vienen las primeras 15. Busque si tiene cuando menos 3. Si tiene 3, ya la hizo, está usted en el rango de las mujeres creativas. ¿Cuántas tuvieron menos de 3? Más fácil. Gracias a Dios, porque cuando hablamos de menos de 3, estamos hablando de mujeres que están en una situación de depresión, es decir, el lado opuesto. No quieren hacer nada, no sienten valor por ellas mismas, prefieren no arriesgarse a trabajar, a platicar, a ayudar, a servir. Y entonces, si usted le presenta esta lista a una mujer que esté entrando en un periodo de depresión, le va a decir, no, yo no tengo ninguna, o tendré 2 o 1, pero no, eso es mucho. ¿Qué es lo interesante de estos 15 rasgos de la mujer creativa? Que son los primeros 15 versículos de la mujer virtuosa. Y eso es muy bonito, porque yo puedo decir, ay, gracias Señor, porque me has hecho trabajadora, me has hecho que trabaje con mis propias manos cuando hago la comida, gracias porque me has enseñado a respetar a mi marido. Estas son las características de esta mujer que, como ustedes verán, dice que trabajaba muchísimo. Yo creo que se levantaba y empezaba a darle al día, trabaje y trabaje, y pensando en qué necesita el hijo y ahora qué voy a hacer y a qué hora los voy a recoger. Y bueno, esa es la mujer virtuosa en tiempos de ahora. Pero así estamos, hermanas, desde que se levanta el esposo o los hijos, o inclusive las que no tienen hijos y no tienen esposo, desde que se levantan, hermanas, hasta que da la noche, y creo que todos en la casa cierran los ojos. Entonces como que le bajamos nosotros el off, y ahora sí. Pero ahorita vamos a ver si de veras nosotros le bajamos el off a esa creatividad. La siguiente, por favor. Una antes, porfis. ¿Quién está, Brendis? No es esa precisamente. ¿Qué pasa cuando nosotras empezamos a darnos cuenta que tenemos esa facultad de solucionar todo lo que se nos ponga enfrente? Que entonces nuestra creatividad se acelera. Y esto es como cuando en una montaña dejamos caer una roca, pues solo lo que tenemos que hacerle es darle un pequeño empujoncito, y conforme va cayendo, va aumentando la velocidad de esta roca, de manera que el que se ponga abajo para detenerla, muy difícilmente va a lograr pararla, ¿sí? Y la creatividad tiene esa característica, sobre todo en nosotras las mujeres, porque los varones generalmente, los varones razonan más por la dominancia cerebral que tienen. Entonces, antes de meterse en una decisión, la piensan 2 veces. No sé cuántas de ustedes tengan la experiencia de que a ellos les cuesta trabajo tomar decisiones, mientras que nosotras ya estamos, arranca el coche, tenemos que llegar, punto, ya. Yo ya estoy aquí diciéndole en 15 minutos, y además hay que irnos y regresar. Y el marido dice, ¿a dónde vamos primero? O sea, nos regresa como 5 revoluciones para atrás. Igual si tenemos un hijo varón, termina diciendo, a ver, bájale 2 rayitas porque estás que no puedes, ¿sí? Las mujeres somos más prácticas, somos más emocionales, entonces fluimos con esto de la creatividad y nos vamos. Cuando hay un sobreexceso de la creatividad,
o una sobreestimulación, es decir, como sé que me salen muy bien las cosas, pues ahora quiero resolver no tan solo las mías, sino de todo aquel que se pueda. Si se puede, de la tía que se está divorciando y de la prima que tiene problemas por acá, y si se puede del vecino, y ya soy presidenta de los papás de la escuela. Y si nos damos cuenta que como nos sale muy bien eso de resolver nuestra vida, pues vengan todos los que sean posibles. Y entonces esta sobreestimulación tiende a traspasar el umbral de resistencia que tenemos. Es decir, no nos damos cuenta cuando ya estamos trabajando más allá de nuestra salud emocional, física, mental y sobre todo espiritual. ¿Por qué? Porque las muchas actividades también nos quitan tiempo, número uno, para platicar con Dios, que nos puede dar toda esa tranquilidad y toda esa paz que necesitamos para enfrentar el día. Cuando nos damos cuenta, decimos, híjole, hoy no hice mi devocional, hoy no leí mi Biblia, hoy no canté, hoy no me dio tiempo de nada. ¿De veras no te dio tiempo? ¿O estás tan saturada y girando tan rápido en esta creatividad que ya ni siquiera tomas la decisión de decir, antes de que empiece, voy a estar en paz con Dios para que me permita estar enfocada en lo que tengo que hacer, decir y vivir? La sobreestimulación hace que entremos en un proceso tan rápido que nos va a producir agotamiento. ¿Por qué? Porque principalmente estamos muy apasionadas por hacer cosas y entonces nos entrampamos con algo que se llama ansiedad y que surge porque me empiezo a frustrar de que ya no puedo ir resolviendo las cosas ni tengo el control de las situaciones que estoy viviendo. Forzamos nuestras capacidades porque tenemos los mecanismos para poder explotar este rendimiento de la creatividad. Y algo muy importante, nadie nos impide, ¿qué dice, hermanas? Abusar de ese poder creativo. Nadie nos dice, ay, ya deja de preocuparte por el vecino. Ay, ya deja de estar haciendo las responsabilidades que le tocan a tu hermana, o deja de estar solucionándole la vida a tu hijo de 40 años. Nadie nos dice eso, hermanas. Como buenas mamás, seguimos en eso. ¿Cierto, sí o no, que tenemos hijos de 30? Bueno, yo no, todavía no llego ahí, pero nos siguen preocupando. Mi mamá hasta la fecha, la menor tiene 40 años, y el día que la vamos a visitar, mis queridas hermanas, estamos sentadas, ¿sabes? Y nos dice, ¿tienen hambre? Le digo, mami, si tenemos hambre vamos a ir a buscar comida, te lo puedo asegurar. Mi mamá, no, les preparo algo. Siempre está al pendiente de que sus 3 hijas, la mayor de 48, o sea, su servidora, y mis otras 2 hermanas, y las 3 tengamos para comer. Y uno dice, mami, no te estreses, si no hay que comer, nosotras podemos hacer para los demás. No, mamá sigue cuidando a las de 40 años. ¿Sí? Entonces, nadie nos dice, a ver, tranquila, hay cosas que ya no hagas. Nosotras insistimos en seguir en ese ritmo. Y entonces entramos en psicología, se llama degradación de los recursos, de la resistencia humana, pero junto con ella se lleva también toda nuestra sabiduría para tomar decisiones, y también surge algo muy importante, y es que confiamos tanto en nuestras fuerzas que queremos tener el control. Y ahí es donde nos pasamos de lo que es una creatividad a
La siguiente, por favor. La preocupación. Ese es el arma de doble filo que tenemos las mujeres en relación a la creatividad. Porque la preocupación la podemos traducir como afán y ansiedad. En Mateo 6, 25 al 33, la palabra del Señor dice, el Señor Jesús con sus palabras enseña y dice, por nada, no es cierto, no dice que no estemos, ese es Efesios o Filipenses, no os afanéis por lo que habréis de vestir o de comer. Y hermanas, es muy importante lo que el Señor nos dice aquí, no os afanéis. Cuando yo estaba buscando por qué el Señor Jesús pone tanto énfasis en esto del afán, mis queridas hermanas, el afán se convierte en un pecado. ¿Por qué se convierte en un pecado? Porque abrimos la puerta al enemigo para que la paz de Dios que está en nosotros se elimine. Y entonces el enemigo venga y haga con nosotros lo que quiera. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos dejando que habite en nuestra persona pensamientos que no son ni de paz ni de bien como los que Dios espera para nosotras. Por eso es que el afán es un pecado. Les voy a poner un ejemplo personal que me sucedió justo el martes pasado. Estuve con mis padres en Tehuacán, mi mami va al médico y los resultados de los médicos no fueron muy favorables. Mi madre tiene su corazón muy crecido porque ella es hipertensa desde muy joven, casi 20 años, mi mami ahora tiene 84 años. Y desde entonces ha manejado medicamentos para la hipertensión. Hace unos 3 meses atrás, la presión andaba en 150 y tantos, regresaba a 110 y hacía lo que quería. Ella es médico, entonces es muy mal paciente. Los médicos son, perdón doctora, no está la hermana Celes, pero los médicos son muy malos pacientes. Entonces se tomaba la medicina como consideraba ella que era, aunque el cardiólogo le había dicho de una manera. ¿Qué implicó esto? Bueno, que el médico dijera, por el crecimiento de su corazón, los riesgos de un paro respiratorio, de un infarto, de una situación complicada y grave, pues están latentes, incluida que la dialicen a usted. Y bueno, pues fue, ok, ese es el diagnóstico. La hermana Claudia salió muy bien y diciendo, Señor, tú nos vas a ayudar. Ahora sí que el Señor nos llevaba y nos estaba dirigiendo en todo esto. Ya me vine de allá, aquí a México, a su casa, a donde estoy con mi esposo. Y hermanas, el día viernes no pude dormir, porque venía yo, Señor, ¿y si amanece mi mamá muerta? Señor, ¿y si le da un infarto cuando nadie esté? Y Señor, y estaba yo hablando con el Señor, y empecé a hacer alucinación, hermanas, de todas las posibilidades. Terminé llorando porque dije, Señor, yo no voy a poder con esto de pensar en que mi mamá se va a morir y que es un día y dejé que pasara todo lo que pasó. Dieron las 5 de la mañana y yo no podía estar en la cama. Me levanté y dije, Señor, perdóname, porque dejé que el enemigo entrara, se sentara y plácidamente hiciera con mis pensamientos y con mi fe lo que mejor quisiera. Porque yo no tengo control sobre la muerte. La tienes tú. Y en lugar de estar pensando, ¿qué sí puedo hacer en este momento para estar cerca de mi mamá? Estoy pensando en lo que va a pasar, no sé cuándo, Señor. Porque si no es tu voluntad todo esto que dijo el médico, a lo mejor mi mamá cumple 100 años y 20 años me la voy a pasar así. Está crítico eso.
Pero hermanas, en un momento, aun cuando nosotros estemos muy seguras de estar cerca del Señor, podemos dejar que el enemigo esté ahí. Y la predicación de mi pase el domingo fue así como, te hablan, porque se acuerdan que fue la predicación de cómo salen los demonios y cuando la casa está acomodada y está barrida, llegan y ahora no 1, 7 y se acomodan. Y con el afán y la ansiedad pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no identificamos lo que nos está diciendo el Señor Jesús? A ver, no puedes ni añadirle un codo a tu estatura, ni porque juegues básquet, ni porque de niña te hayan dado calcetose, ni porque ahora comas muchas verduras, aunque antes no lo hiciste, ni porque ahora compres zapatillas con tacones del número 8, cuando te las quites vas a estar igual. O sea, no puedes, hay cosas que no te competen a ti tener el control. Por más que quieras ser muy creativa y muy original en solucionar las cosas, no te toca a ti. Es una soberbia muy grande como humanos decir yo puedo, ¿sí? Y pasarnos noches o días preocupándonos. Algo muy interesante que dice en relación al síndrome de ansiedad, dice, preocuparme por la preocupación. ¿Sí? Estoy preocupada por lo que me preocupa. Y esto es tan real, hermanas, como lo que le sucedió a uno de mis pacientes, por tanto estrés en el trabajo, le da una crisis epiléptica, termina en el hospital. Cuando llega conmigo, me dice, he estado muy tenso y pues su cerebro hizo corto, le dio una crisis. Le digo, ¿y? Dice, pues ahora estoy preocupado porque me vuelve a dar otra crisis. A ver, si el origen de las crisis son tu preocupación y tú te estás preocupando porque te dio una crisis, te va a dar la crisis. Sí, o sea, no se trata de declarar ni nada por el estilo, o sea, es la situación lógica de lo que está haciendo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, deja de preocuparte por las cosas que no puedes controlar. El estrés o la tensión es buena en determinado momento. Si no tuviéramos estrés, no se mantiene en equilibrio 2 puntos. Un cuerpo sin un poco de estrés entra en la depresión, pero tanto estrés revienta la tensión de esos 2 puntos. Entonces, lo que estamos viendo con el afán y la ansiedad no es que se vuelva débil, es que revienta todo el sistema de la persona, sus fuerzas físicas, también su salud mental y por supuesto que la salud espiritual. ¿Por qué revienta la salud espiritual? Porque ya no sabes dónde está tu fe, ya no sabes en quién confiar. El afán lo que te está diciendo es, tú dudas de que Dios tenga amor para ti y poder para escucharte y saber de qué tienes necesidad. La preocupación es enfocarnos en una necesidad que no puedo resolver, pero que yo voy a hacer que se resuelva a como dé lugar. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos en esta situación de afán y de ansiedad? Lo clásico que conocemos es mujeres que fuman mucho. Creo que algunas de nosotras tenemos compañeras de trabajo que dicen, dame 2 minutos, voy a fumarme un cigarrito, si no, no me tranquilizo. Y es lo que hacen. Algunas más se toman una copa de vino o de otras cosas para estar relajadas. Algunas más se toman una pastilla para que se tranquilicen. Pero déjenme decirles que en este siglo XXI de tantas cosas que hay, ya han cambiado
todas estas situaciones que son trampas para aparentar que podemos controlar el afán y la ansiedad. Una de ellas es las compras compulsivas. Esa es una. La otra es el hacer ejercicio en exceso. Hay mujeres que de su cuerpo tan femenino tienen más músculos marcados que un varón. La comida también es otra trampa compulsiva a la ansiedad que estamos manejando. Una trampa más es la gastritis y la colitis, mis queridas hermanas. Se llama síndrome de preocupación, y si usted llega con el médico y dice, ay doctor, es que siento inflamado el estómago, ni siquiera le explora, le dice, sí señora, tranquilícese, bájele a su ritmo, se llama colitis. Ya ni nos exploran, así como que, ay, los que vivimos en la Ciudad de México padecemos mucho de esto. Las cirugías estéticas, quien tiene más recursos, hay mujeres que han perdido sus rasgos tan bonitos por cirugías tras cirugías. Esta imagen de la señora que se le salen los ojos, son la explosión de emociones, sin que se pueda dar cuenta que puede ir de explotar como un volcán a después estar muy amorosa y muy consciente y llorando. Y esa imagen en lo particular se llama la mujer araña. Así la encontré y dije, Dios mío, bueno. La de los ojos, esta que se le salen los ojos. Una trampa más, hermanas, que diríamos, no, pero no tiene nada que ver. Cuando yo me siento muy cansada y digo, pero si dormí toda la noche. Ahora, bueno, ya tiene unos años que ya se puede diagnosticar en México lo que se llama fatiga crónica. Y se llama demasiado estrés, mucha ansiedad, mucho afán, y no puedes hacer nada, solo tener que quedarte acostada porque sientes que no te puedes levantar, te duele todo. Las deudas económicas, hermanas, pagar y pagar y pagar por lo que nos hemos endeudado y no verle fin, es como un círculo vicioso de ansiedades, porque no tenemos para pagar y ahora ¿cómo le hago? Y nos enrolamos en un trabajo más pesado y volvemos a pagar y no le vemos el fin. Es como las ratitas que están en esos carruseles que corren, se detienen un momento y vuelven a hacer lo mismo. Y eso aumenta muchísimo la presión en esto de la ansiedad. Y una que yo decía, no puede ser posible, pero que ya está dentro de los diagnósticos o de los síntomas de ansiedad. Permanecer en el Facebook mucho tiempo. Cada vez más mujeres están metiéndose en el Facebook por horas y horas y horas y contestando a veces situaciones sin razón en Twitter y Facebook. Y esto entra ya dentro de los parámetros de mujeres que están manejando el afán y la ansiedad. Primera los Corintios 6:12, un versículo, hermanas, que yo creo que debemos aprenderlo, pero que no estaría nada mal si también este versículo lo compartimos con las que tenemos hijos jóvenes o adolescentes. Primera los Corintios 6:12, dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso dice el apóstol Pablo, que era un hombre colérico, apasionado también, y que de pronto yo creo que en esa creatividad que tenía de líder, de repente se veía también en tener que hacer un alto en estas situaciones. Quiero compartir con ustedes
algunas de los síntomas de la ansiedad: taquicardia, desesperación, sudores de frío a caliente, pierde sus retos para vivir y tiene miedo sin saber a qué. Así se maneja la ansiedad. Y la ansiedad es todavía más complicada que el afán, porque la ansiedad está diagnosticada actualmente como una enfermedad mental de trastornos emocionales, que tiene usted que pagar para que la atienda un psiquiatra o un psicólogo de un tipo de psicoterapia que se llama conductual cognitiva o cognitiva conductual. ¿De qué se trata? De ayudarle a que usted vuelva a regresar a esos pensamientos de tranquilidad para que su conducta sea igual, tranquila, no tan desbordante como lo es cuando se tiene ansiedad. La palabra del Señor nos habla de la ansiedad, sí. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Toda nuestra ansiedad, hermanitas. No, cuando implica la palabra todo, quiere decir no negociable. No le puedes decir al Señor: Señor, te doy una partecita de mi ansiedad y voy a seguir estando con esta preocupación. No. O confías o no confías, es una decisión. O tomas la decisión de creer que Dios, el Todopoderoso, sigue estando en el control, en su trono y atento a la necesidad que tienes, o no crees. Por eso es tan importante entender que la ansiedad nos va a complicar no tan solo nuestra existencia, sino también de las personas que viven a nuestro alrededor. Y la palabra del Señor en relación al afán, en Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas estas peticiones delante de ¿quién? De Dios. Delante de Dios. Filipenses 4:6. Ahora bien, hermanas, en las hojitas que ustedes tienen hay una autoevaluación y vamos a tomarnos unos minutos, porque a esto es a lo que se refiere en la vida práctica Efesios, cuando dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas estas necesidades, estas peticiones delante de Dios. ¿Sabía usted que el 80% de sus preocupaciones ni siquiera se las ha platicado a Dios? Ni siquiera se ha tomado el tiempo para decirle: a ver, Señor, me está pasando esto, estoy pasando por esto, ya no puedo, mi mente todo el día está pensando en lo mismo. Sea una situación emocional, económica, de trabajo, de problemas familiares o matrimoniales. Hermanas, hasta que no llegamos al punto de platicar con nuestro Señor, esto va a seguir dando vueltas en nuestra cabeza. ¿Y sabe qué? Nadie lo va a parar. Filipenses 4:7 nos da la solución a esto. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, Dios te va a dar paz, aunque tú no entiendas cómo te la va a dar ni de qué manera lo va a hacer. Pero de que Dios te va a dar paz, te va a dar paz. Si tú quieres explicártela, te vas a volver a meter en preocupaciones. O sea, hay muchas, ¿sí? Entonces, aquí no se trata de: a ver, Señor, explícame cómo voy a tener paz. No, Dios te va a dar paz y tú le platicas qué te está preocupando. No te preocupes en por dónde va a empezar, Dios lo va a hacer. Pero para eso
Debes tener un encuentro de tiempo, de calidad con el Señor. No hay otro remedio para la ansiedad y el afán. En los dos versículos, del de Pedro, y el de el Señor Jesucristo, en los dos dice que des todo lo que te preocupa, toda tu ansiedad y todo tu afán, se los dejes al Señor. ¿Qué significa? Deja de cargar, deja de andarte metiendo en lo que no tienes el control. Deja de estar queriendo que tu mente responda por situaciones que ni siquiera la ciencia ha podido darle respuesta. Y miren que la ciencia ha dedicado muchos años y que no le va a dar respuesta. De eso estoy segura, que me voy a morir a los 100 años y va a haber muchas cosas que ni siquiera vamos a saber qué. ¿A qué época de la humanidad estamos? Y apenas estamos empezando a investigar qué hace el ADN y qué tiene el ADN cuando el ser humano tiene tantos años de que lo ha creado el Señor. Entonces hay situaciones que no nos competen. La palabra del Señor inclusive nos lo dice. Si nosotros nos aplicamos a leer la palabra del Señor, vamos a entender que dice que hay cosas que nos han sido reveladas, pero no todas. Algunas el Señor nos las dirá cuando estemos en su presencia. Y otras más yo creo que estando allá con Él ya ni nos va a interesar resolverlas, porque estamos ahí. Pero mientras seamos humanos con vida aquí, tenemos que aplicarnos a esto que el Señor nos dice: pon mucha atención, porque el afán y la ansiedad debilitan tu fe. Pon mucha atención. La siguiente, por favor. Vamos a hacer el ejercicio, hermanas, antes de la siguiente, porque si no me sigo. En sus hojitas dice ahí la primera: ¿cuál es mi preocupación? ¿Sí? Y yo creo que todas traen una o más. Bueno, de esas más, que han de ser como 5 o 6, o no sé qué tan creativa ha sido usted que ya se metió en el rollo este, escoja una sola, que ahorita la va a anotar. ¿Qué me preocupa? Escriba ahí qué le preocupa. A nuestros hermanos de internet les comentamos que el material que tenemos, si nos mandan un correo a nuestra iglesia, podemos hacérselos llegar para que también tengan el material para hacer estos ejercicios que trabajamos y que el Señor ha puesto para poder entender lo que estamos viviendo en relación al afán, la preocupación y la ansiedad. Mi preocupación es la siguiente pregunta: de esta preocupación que estoy viviendo, ¿puedo yo solucionarla? No me dé explicaciones, nada más póngale ahí si sí o si no. ¿Qué me repito yo cuando estoy pensando en esta preocupación? ¿Qué me digo? ¿Cuánto tiempo he invertido en esta preocupación? La siguiente pregunta: ¿le he platicado a Dios sobre esto que me preocupa? La respuesta es sí o no. Y si es sí, ¿qué le has dicho? ¿Qué le has dicho al Señor? Señor, urge que me regales una casa, pero vale 1,5 millones y no tengo. Y necesito 1,5 millones.
urge una cirugía y son 40,000 o 50,000 pesos, ¿cómo le voy a hacer? Me acaban de diagnosticar cáncer, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se le hace esto? ¿Qué le has dicho al Señor en relación a esto que te preocupa? Y la última pregunta es muy, muy importante. ¿Ya te dijo algo el Señor? ¿O te lo está diciendo? ¿Y por qué es muy importante? Creo que el Señor siempre habla. Pero como buenas mujeres, que no somos a veces tan auditivas, no queremos escuchar. A Pablo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y a mí el Señor me dijo, cuando me preocupó lo de mi mamá, que Él tiene preparada una corona para los que le han seguido y que Él es fiel. Y específicamente me dijo el Señor, honra a tu padre y a tu madre, ¿ok? Todavía tienes cosas para hacer antes de estarte preocupando si se va a morir. Encárgate de honrar a tu padre y a tu madre, ahorita que todavía están vivos. ¿Qué te ha dicho a ti el Señor? Te puedo asegurar que ya hasta te dio una promesa y te fuiste de frente y no la viste. Las promesas de Dios son anclas para la vida. Son esas estrategias de las que habla el Salmo 36 al principio, cuando habla del ingenio, ¿sí? Proverbios 24:6, que habla del ingenio para la batalla. Déjame decirte, Dios te está dando su palabra, te está dando sus promesas para que elabores tus estrategias para pelear en esto que se llama preocupación, ansiedad y afán. Y tienes que elaborar una estrategia para que cuando el enemigo quiera venir y decirte, no, mira, tú todavía, tú tengas con qué responder y decir no. Yo he decidido creer, he decidido confiar y yo sé que mi Dios sí ve mis necesidades y que mi Dios responde, porque Él dice que su voluntad es perfecta, que nos ayuda bien a los que le amamos. Y si yo amo a Dios, entonces Dios me va a ir indicando su voluntad en lo que estoy haciendo. Este proceso, hermanas, que hicimos ahorita, lo podemos llevar a cabo en nuestros devocionales. Compra una libreta y tómate el tiempo para platicarle al Señor qué estás viviendo. Y la libreta te va a servir para que anotes lo que Dios te está diciendo que te puede ayudar como estrategia para tu vida. Anota ahí. Anota que te dijo que vas a ser más que victoriosa. Anota que el Señor te dice que pongas tus manos a la rueca como la mujer virtuosa. Anota ahí que dice que cuida de sí misma. La mujer virtuosa se vestía de púrpura. La púrpura era algo muy costoso, hermanos. La mujer virtuosa no se descuidaba para cuando vestía. El Señor tiene respuestas. La siguiente, por favor. ¿Y por qué necesitamos estas respuestas, hermanas? Porque las estadísticas que yo encontré están fatales. Estas son de nuestro país. El alcohol en las mujeres ha aumentado el 79%. El tabaco el 66.2% entre los 15 y los 20 años. Los fármacos, el 76.8%. O sea, cada vez hay más mujeres que tienen que tomar una pastillita para que puedan dormir y al otro en la mañana una pastillita para que puedan despertar. Porque están tan relajadas que ahora hay que activarlas.
La siguiente, por favor. Y un panorama preocupante. Estas son estadísticas de nuestro país, hermanas. Actualmente, en la estadística de arriba, el clarito son mujeres, el oscuro son varones. El 34% de visitas a psiquiatría y a psicología de personas mayores de 35 años ahora son los varones. O sea, ya no estamos tan dispares en que las mujeres antes recurríamos a consejería. Ahora también los varones están pidiendo esto. Y la doctora Ingrid Huicochea de la Facultad de Medicina de la UNAM dice que el padecimiento más frecuente de los mexicanos es la depresión, junto con fobias, trastorno de pánico, que es ansiedad, fobias es ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo es ansiedad, adicciones son síntomas secundarios de ansiedad, esquizofrenia es en parte la ansiedad puede, si hay algún antecedente genético, desbordarlo en esto, y un trastorno bipolar también. Esta es la estadística de nuestro país, hermanas. Este es el panorama del vecino, del compañero de trabajo, de el nuevo creyente que pide que oremos por él. Esto es lo que estamos viviendo. Y si las mujeres cristianas estamos metidas en esto, híjole, hermanas, tenemos mucho trabajo. ¿Cómo le enseñamos a las ovejas pequeñitas a salir de esto? Pues practicándolo, haciéndolo. Dios nos ha dado el recurso, lo tenemos a la mano. La siguiente, por favor. De esas 15 características de la mujer creativa de la Biblia, tenemos estas 5 que son los versículos finales y que yo creo, hermanas, que sintetizan el éxito de la mujer cristiana para salir de estos rollos de afán y ansiedad y convertirse en una mujer creativa, pero sabia. No tan solo creativa, sabia, que puede entender que cuando se va a desbordar, tiene que poner un límite. Que puede darse cuenta que cuando se está metiendo en más embrollos de actividades, puede decir, aquí o yo voy a tener consecuencias en mi cuerpo, en mi familia, en todo lo que está sucediendo. La mujer que da sabios consejos abre su boca con sabiduría. Santiago 1, 5 y 6 dice que si alguno de nosotros está falto de sabiduría, ¿a quién podemos acudir a pedirla? A Dios. Que se la pidamos a Dios. Y Él nos las va a dar abundantemente y no nos va a estar reclamando cuánto. Nos la va a dar abundantemente. ¿Qué significa eso? Que si usted está esperando que le llegue así, no va a llegar. Tiene que aplicarse a nutrir su mente, renovar su mente. Y eso es leyendo la palabra. Cuando yo lleno, y ese ejemplo yo se los he comentado, si yo tengo un florero con agua de flores que ya huelen mal, que ya es agua que se está pudriendo, y llego con un vasito de agua nueva, oxigenada, y se le echo esa agua que está mal, no va a hacer nada. Tengo que tirar esa agua sucia, lavar mi florero y entonces llenarlo de agua nueva. Ese proceso con su mente lo puedo hacer con esto. Cuando yo tengo una preocupación, puedo leer la palabra que me está diciendo, esta es la estrategia. Entonces voy a ser una mujer sabia. Una mujer que considera sus caminos, medita en la palabra y ora. Romanos 12:2, ¿alguien se lo sabe de memoria?
¿Qué dice Romanos 12:2? ¿No? A ver. Sí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos conocer buena, agradable y perfecta. Entonces, la mujer que considera sus caminos, medita en la palabra y ora. Una mujer que practica la benignidad y la misericordia. ¿Qué significa eso? Pues que el fruto del Espíritu va a ser parte de su vida. Quiere decir que esta es una mujer creativa pero sabia. ¿Qué quiere decir también? Que debes enfocarte en el amor, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. No en preocuparte si va a llegar, cómo, de qué es el fruto del Espíritu. Y poquito antes del fruto del Espíritu hay una lista bien grande de lo que es el fruto de la carne. Y vale la pena hacer una evaluación y decir, a ver, Señor, todavía hay algo del fruto de la carne que está siendo presa de mí y que también es parte de esta preocupación y de ese afán que tengo, o estoy ya, aunque sea poco, pero estoy practicando lo que es el fruto del Espíritu. Una mujer creativa pero sabia es una mujer bienaventurada. El Salmo 65:4. Salmo 65:4 dice así: Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Es bienaventurada, hermanas, porque ha encontrado salvación. Es bienaventurada porque tiene una familia en la fe donde crecer. Es bienaventurada porque tiene amigas que han superado estos problemas. Es bienaventurada porque tiene consejeros, maestros que le enseñan estrategias para vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña. ¿Les sigo, hermanas? Realmente somos muy bendecidas, muy bendecidas. Y creo que no estamos haciendo todas, no estamos haciendo uso de estas herramientas que Dios ha puesto para que seamos bienaventuradas. Empezando por nuestra salvación. Dice la palabra que algunos ni siquiera la valoramos. Entonces, es importante reconocer que ese amor de Dios a través de Jesucristo que nos ha dado para que podamos tener salvación y vida eterna es un regalo que no tiene precio y que nos está transformando para vivir mejor, pero no tan solo para vivir mejor, nos está transformando para prepararnos en este caminar diario, para que cuando tengamos que ir a la vida eterna con el Señor, estemos más que listos, porque la vida eterna empieza aquí. El Padre nos ha enseñado que empieza aquí. Aquí empezamos a capacitarnos, aquí empezamos a conocer al Señor Jesús, empezamos a conocer a Dios en esta vida. Si nada más fuera llegar al cielo así, yo pienso, y esto es algo muy personal y muy humano, pero alguien que no tiene una relación con alguien, yo creo que difícilmente lo puede reconocer. Entonces, cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a correr con el Señor porque lo reconocemos. ¿O qué tal si confundimos al apóstol con el Señor? Porque tampoco conocemos la cara de los apóstoles, pero yo sí me preguntaba, ¿y si los confundimos? ¿Cómo voy a reconocer al Señor Jesús? Si no sé cómo es. Yo sí espero, la verdad, yo sí quiero y espero correr con el indicado. Y que no me diga el apóstol Pablo, así como cuando alguien viene y decimos,
allá, porque nos equivocamos. Es algo muy de pensamiento personal, pero sí lo pienso, hermanas. ¿Habremos de reconocer a nuestro maestro cuando estemos ahí? Preguntémonos eso. La mujer creativa sabia es una mujer con virtudes que vale mucho porque su corazón está confiado en Dios. Y tenemos Proverbios 1:7, Proverbios 2:6 y 7, el Salmo 37, 4 y 5, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. Híjole, hermana, no lo sabemos de memoria porque me incluyo en ellas, pero qué preocupona soy. O sea, concederá las peticiones de mi corazón. Pero sigo, Señor, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué? Estrategia. Deleítate a sí mismo en Jehová. Reúnete con tus hermanos, canta, vive con la familia de la fe, lee su palabra, siéntate unos minutos en paz, es decir, en paz tuya, buscando la paz de Dios. Y mira, eso es deleitarse. Deleitarse es que deseas, que anhelas, que te gusta, que quieres pasar tiempo con tu maestro. Una mujer creativa y sabia toma tiempo con su maestro. Lo practica, no solo lo lee, no solo lo dice, lo practica. La siguiente, por favor. La siguiente, gracias. Mis amadas hermanas, las 15 características y estas últimas son todos los versículos de la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Creo que el Señor nos desafía a decir: en Mujeres Oreb hay un buen grupo de mujeres virtuosas. Ya no se pregunten dónde andan, están reunidas. Ahí estamos, ahí estamos. Que el Señor nos permita esta mañana responder y decir: sí, Señor, cuentas conmigo para ser una mujer creativa, sabia, que deje de estar tan preocupona, que deje de estar tan afanosa. Marta, Marta, ¿por qué te afanas? María escogió la mejor parte, sentarse un tiempo para buscar la paz de Dios, estar con Él y aprender de su maestro. Así es que, hermanas, que en esta mañana podamos decirle: sí, Señor, me arriesgo a tomar la decisión de ser una mujer virtuosa, de ser una mujer Oreb, que está considerando sus caminos y que entiende que si el afán y la ansiedad es algo que lo he practicado toda mi vida, es el momento de decir: no, Señor, cedo mi control a que tú lo controles, que tu voluntad sea, porque es la que me conviene. Vamos a orar, hermanas. Amado Señor, en esta mañana queremos darte gracias, porque tu palabra es muy clara, porque tu Santo Espíritu es preciso en nuestra necesidad, porque ya no queremos enfocarnos en nuestras necesidades, queremos enfocarnos en tus soluciones, porque tú nos conoces, nos creaste desde el vientre de nuestra madre, sabes lo que pensamos, lo que sentimos, y te ruego, Señor, que en esta mañana nos des la oportunidad de considerar nuestros caminos, de considerar, Señor, que queremos seguir siendo mujeres creativas, pero con sabiduría tuya de lo alto. Que podamos ser mujeres que por nuestros hechos la gente los reconozca, porque reconocen al Señor Jesús en una mujer creativa y sabia. Te alabamos y te agradecemos lo que tú has hecho en esta mañana. Y mis amadas hermanas, si alguna de ustedes ha estado en estos últimos días
tropezando con el afán y la ansiedad y las preocupaciones. Yo le invito para que se ponga de pie y le pueda decir al Señor: Señor, quiero en esta mañana decirte que aquí están todo esto que ya no puedo. Me tropiezo, lastima mi fe, no crezco, pero tú lo conoces y tú me vas a sanar de esta preocupación y de este afán. Bástate mi gracia, dice el Señor, mi poder en esta debilidad lo supera todo. Amado Señor, aquí estamos delante de ti. Nuestra necesidad a nuestros ojos humanos tal vez sea grande, pero más grande es el Creador del universo. Más grande es el que murió por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Más grande es tu amor y tu gracia. Más grande es el que tiene el control de la vida y la muerte. Te alabamos, Señor. Te rogamos que nos perdones. Te rogamos que nos limpies y nos des una salud emocional, física y espiritual que te honre. Señor, cada una de mis hermanas y tu sierva, Señor, traemos delante de ti nuestras preocupaciones. Para ti nada es imposible. Y este es el Dios de Israel, de Jacob y ahora el Dios de cada una de nosotras, en el que aprendemos a confiar, a ser mujeres creativas, sabias, virtuosas. Gracias por la familia de la fe, por las mujeres Oreb. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. A ti sea la honra y la gloria. Te alabamos y te amamos, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanas.